escuchar las prédicas y que eso pueda edificar nuestra vida de creencia más que todo, para poder avanzar en su obra, para poder avanzar siendo realmente felices. Bueno, vamos a comenzar entonando el himno número 26, por favor, del antiguo himnario, ¿no? Sí. El himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nuestro valor es nada aquí, con el todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles han pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
¿Cuántos realmente podemos decir amén a esta alabanza, no? Porque aunque el enemigo nos ataque en cualquier momento, no importa dónde o cómo estemos, siempre Dios va a estar para nosotros. Siempre nos va a proteger en un castillo, como dicen, un castillo fuerte, ¿no? Como dice, eh, Dios es quien hace la llaga, pero Dios es también quien la cura. Nosotros confiados en su palabra podemos avanzar, podemos seguir adelante solamente viendo en su palabra, ¿no? Él es quien nos protege y quien realmente nos ayuda a seguir viviendo en su voluntad, ¿no? Podemos entonar el himno número 110, por favor. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Realmente podemos ser felices, ¿no? En la voluntad de Dios. El campamento del 2003 en Santa Cruz decía, ¿no, pastor? Recalcaba, sean felices en todo momento, no importa lo que pase. Siempre vean a Dios, ¿no? Y en ahí van a encontrar la felicidad, porque eso es lo que todos buscamos, ¿no? Ser felices. Pero cuánto más siendo felices en la palabra, escuchando y aprendiendo más de su palabra, ¿no? Sí. Podemos cantar el himno número 20, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente nuestro Dios es grande, poderoso, es fuerte, ¿no? Y así como sus hijos también nosotros, ¿no? Él es justo, Él es santo y Él es perfecto. Por ende, ¿cómo son sus hijos? De la misma manera, ¿no? Somos justos, santos y perfectos ante su gloria, ¿no? Mediante la sangre del cuerpo de Jesucristo. Bueno, podemos entonar el himno número 214, por favor.
Salvador, mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el primer culto del año. Amén. Y este tiempo, Dios nos ha permitido compartir con la familia, avanzar, ¿no?, por el camino y por el servicio de la iglesia, hermanos, ¿sí? Y por la gracia del Señor también, Dios nos está permitiendo un nuevo año para continuar en este camino, anunciando el Evangelio. Entonces, esta mañana voy a pedir al diácono Santiago Caviña, por favor, para que pueda pasar y pueda dirigirnos con la oración. También voy a pedir a los hermanos que van llegando, por favor, ir pasando a las primeras filas, ¿sí?, en los asientos, para ir sentándonos de manera ordenada. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, oremos. Padre Dios, muy agradecido, Señor, por este tiempo, Señor, por su palabra, Señor, por su gracia, su misericordia, Señor. También hoy, siendo primer día de culto, Señor, llegamos a este lugar para poder escuchar nuevamente su palabra, su promesa, Señor, a través de su siervo, Pastor Andrés, Señor. Ayer nosotros escuchando también la palabra de nuestro principal siervo de Corea, Señor. Libremente y con todo agradecimiento podemos anunciar el Evangelio, Señor. Es una gracia ser su instrumento, Padre. Así, Señor, este día también, un culto muy especial para nosotros, Padre.
Y a todos los que están llegando también, Señor, usted apresure sus brazos, Señor, para poder tener ese mismo corazón, Padre. Así oramos, dejamos todo en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, también vamos a saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, también en Jerusalén Radio Bolivia, que nos escuchan y nos siguen, ¿no?, durante todos los cultos y transmisiones. También voy a pedir a los hermanos, ¿sí?, que puedan ir apagando sus celulares y también evitar movernos durante la prédica. Hoy tenemos un culto especial, ¿sí? Y quiero invitar también entre los hermanos, quien desea pasar a testificar esta mañana, de manera libre puede pasar. Entre los hermanos, ¿quién quiere pasar a testificar? Hermano. Buenos días, hermanas. Realmente yo estoy agradecida con Dios, ¿no? Como Dios ha trabajado a través de tantas dificultades en mi persona, pero Dios siempre ha estado presente, ¿no? Solamente a veces como mi pensamiento me llega muy fuerte, ¿no? Siempre pidiendo la misericordia de Dios que Él pueda como desechar mi pensamiento, no quiero solo vivir delante de Él. También quiero agradecer de que en el pasado año 2022, como Dios me ha dado su gracia para poder llegar a diferentes lugares de otros países, no solamente por el Evangelio. Yo realmente por mi medio, aunque yo hubiera tenido mucho dinero, quizás no hubiera tenido ningún interés, pero Dios así ha permitido que yo pueda participar en diferentes lugares. Realmente viendo esas situaciones y también viendo, ¿no?, cómo Dios me ha cuidado también de la salud. Yo tengo muchas dificultades en mi salud de continuo, pero solamente apoyándome en Él puedo avanzar cada día. Él en todo el tiempo nunca me ha desamparado también. Siempre he tenido un pan que llevar a mi boca también. En ese aspecto Dios ha permitido también. Mi familia, aunque está desordenado, pero tengo la esperanza de que un día todos vamos a estar acá. Yo recibí esa promesa, ¿no?, el libro de Isaías, donde dice que la palabra de Dios no faltará de mi boca, ni tampoco de la boca de mis hijos, ni siquiera de los hijos de mis hijos. Realmente esa promesa, insisto, ¿no?, con esa promesa para que Dios pueda trabajar en mi corazón también y en mi familia, más que todo por mis hijos, mis nietos y todos los que están alrededor de mí. Asimismo, ¿no?, como Dios mismo también dándome la esperanza en las ofrendas decididas, en todo aspecto, en las ofrendas que Dios ha puesto, de lo que Él me ha dado, ha permitido que yo pueda dar, no con mi esfuerzo realmente. Dios ha trabajado exactamente con mi corazón, aunque yo estoy como dejándome guiar con mi pensamiento, pero Dios exactamente trabaja para el Evangelio, ¿no? Entonces yo tengo mucho agradecimiento por este año que ha pasado. Realmente en este nuevo año del 2023 también quiero que trabaje con más fuerza, ¿no?, en cada uno de ustedes, también asimismo en mi corazón, más que todo, ¿no?, para poder anunciar, como decía el pastor Oxopark, ¿no?, anoche escuchando, ¿no?, como decía, libremente podemos anunciar el Evangelio, así como las personas que entraron y dijeron, ¿no?, ahora anunciemos, avisemos estas nuevas a los reyes. Realmente nosotros nos queda también anunciar. Yo quiero que Dios me dé también su gracia para seguir anunciando su Evangelio en este año, ¿no? Quería compartir un pasaje en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Realmente esta palabra también es una promesa para este año en mi corazón, ¿no? Así como nos compartía mi guía, ¿no? Entonces decía, ¿qué es lo que tengo que pedir? Pedir doble poder
para anunciar el evangelio, para tener la salud exactamente y para poder tener económicamente también, para poder apoyar a la iglesia, que la iglesia también trabaje en mi corazón, tener esa conexión con la iglesia, con el siervo de Dios. En el versículo 14 más voy a leer del mismo libro, dice: y tomando el manto de Elías y le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Realmente, si yo me apoyo en Dios, con esa promesa que Dios me dijo que nunca, Él dice que siempre me va a ayudar, ¿no? En Isaías 41:10 dice: no temas, yo te ayudo. Y Él está dispuesto a ayudarme, ¿no? Solamente clamar a ese mismo Dios que Eliseo clamó, ¿no? Al Dios de Elías. Yo también, al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es de Pastor Oxo Park, que estamos guiando, estamos yendo en ese mismo camino. Puedo pedir con esa misma fuerza, decirle: Señor, ¿dónde estás? Yo quiero avanzar en tu camino, quiero seguir tu evangelio y quiero anunciar aún más a todas esas personas que necesitan de ti, ser libres del pecado, que verdaderamente puedan nacer Jesucristo en sus corazones, de cada uno de ellos, así como nació en mi corazón. Realmente estoy muy agradecido por este año que ha pasado y también tengo la esperanza de que este nuevo año también sea con mucho éxito en mi vida, en mi corazón. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Adelante, hermano. Bueno, hermanos y hermanas, tenga buen día. Bueno, hermano, en esta mañana, ¿no? Quiero testificar, ¿no? Que la iglesia acá un año pasó rápido la participación y así yo me acostumbré, ¿no? Y claro, era muy fácil acostumbrarme para mí porque estando en Argentina 3 años y porque llevamos la misma iglesia, la misma mensaje, lo que llevamos, ¿no? Y así también pues que, no sé si es mi situación o qué será, ¿no? Y este año, que 2023, no va a estar junto con ustedes. Y por eso digo, será mi situación que será, pero yo soy de una provincia donde he nacido y no podía escaparme donde he nacido y asistí a una reunión del pueblo. Yo me alejé durante 20 años, ¿no? Y todos esos 20 años, durante 30 años que tengo una acción, ¿no? Que cada uno que nacemos tenemos acción, ¿no? Entonces, esa razón hay que hacer el cargo. Entonces, esa razón y tenía que aceptarle. Bueno, antes que todo, quería leer un texto y Isaías 42, versículo 1 y 2, ¿no? Y dice así: consolaos y consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios, hablad corazones de pueblo, decidle pues a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, ¿no? Así entendiendo esta palabra, ¿no? Y mi propósito también es, por otro lado, llevar el mensaje. Ha llegado una parte del pueblo, pero más profundo, más allá, no llegó.
Y mi propósito es llevar el mensaje. Y también aquellas veces cuando teníamos un seminario, el pastor de ahí en mi pueblo hay 2 iglesias, ¿no? Como decía, Asamblea de Dios, y otro es metodista, ¿no? Y estuve conversando cuando que viaje con ellos, ¿no? Pero medio que quieren abrir corazón, medio no. Y como dice, como estamos acostumbrados siempre a vivir en otras iglesias, a cumplir los mandamientos, pero como nuestra misión es que nosotros que somos tan libre del pecado, ¿no? Eso ha sido nuestra más feliz estar conectando con Dios, entendiéndolo, ¿no? Una vez cuando entendemos ya es vivir es más felices, ¿no? Y también pues como dice la palabra y hablando de este arrepentimiento, perdón de pecado, ¿no? Y ese es mi propósito también, por otra parte, ¿no? Meterme con el mensaje. Sí que va a haber, ¿no?, cosas que el costumbre del pueblo. Y entonces yo les pido oración, cada uno de ustedes, apóyenme con oración. Y capaz que yo puedo decir, no, que el hermano, ¿dónde está? No, siempre me decirle de frente, frente de ustedes, y pedirme un permiso, estar ausente todo este año, y no va a estar, pero cuando que va a estar acá, y siempre va a estar viniendo también. No es lo que, yo no me estoy alejando del Dios, sino solo de la iglesia. Un tiempito me alejaré, pero en cuando que va a estar, vamos a estar asistiendo, como siempre. Y hermanos, eso nomás es mi testimonio. Y les pido oración también para mi familia. Y así, hermanos. Y nada más, hermanos. Sí, ¿alguien más entre los hermanos desea pasar a testificar? Adelante, diaconisa. Buenos días, hermanos. Bueno, estoy muy agradecida por un año más que nos permite el Señor estar en su iglesia, estar con la guía de los siervos. Este año para mí fue un nuevo año de gran aprendizaje, también de recibir mucha misericordia de Dios a través del servicio que Dios me permite. Aunque no tengo ninguna condición, no muchas veces tampoco es mis planes, ¿no?, estar dentro apoyando en la iglesia, pero veo la necesidad. Como Dios, por un pequeño servicio que está ahí, ¿no?, por la gracia, puedo ver su obra en mi vida. También al final puedo darme cuenta, ¿no? No es que yo estoy sirviendo en algo a la iglesia, sino Dios me está sirviendo a través de lo que Él pueda darme, ¿no? Algún cargo, algún estar junto, ¿no?, con la iglesia, también a través de esto recibir la guía de los siervos. El año 2022 para mí se cumplió esta promesa que dice, ¿no? Más Lucía se fortaleció en Jehová. Para mí se cumplió esa promesa porque a través de todo lo que el año pasado, Dios me pudo empujar en el servicio del régimen penitenciario. Dios me dio, ¿no?, mucha gracia, también me enseñó muchas cosas, aunque yo no quería ir muchas veces, pero negando mi corazón podría ver cómo Dios me ayudaba, cómo Dios me daba sabiduría, cómo Dios se glorificaba y también cómo Dios nos enseña, ¿no? Y por el servicio también de las diaconisas, en este tiempo estamos 3 diaconisas, ¿no? Recibiendo la misericordia de Dios, ¿no? Porque de verdad nosotros por nosotros mismos, ¿cómo podemos estar ahí? Este corazón es tan flojo, ¿no? No quiere moverse, ¿no? No quiere tampoco
unirse. Así es mi corazón, pero Dios me daba tanta gracia para poder estar, ¿no?, dentro de algún servicio, pero este año también, el año pasado me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Dios me enseñaba por qué mi corazón se queda así, solamente recibiendo como una orden o como hagamos esto, listo, se hace eso y ya, desaparezco. Entonces, ¿por qué mi corazón es así, no? ¿Por qué no? Mi corazón, el pastor me hablaba, ¿quién puede unirse? Aquella rama que está injertado al buen olivo. Puede recibir de esa savia, ¿no?, de ese alimento. Y automáticamente recibiendo ese alimento de el buen olivo, puede unir su corazón con Dios. Entonces, de verdad, recibiendo tanta misericordia, podía entender, ¿no?, mi vida, cómo está delante de Dios. El servicio de diaconisas, ¿qué es para mí, no? ¿Es una carga? ¿Es una responsabilidad? ¿Qué es? Es misericordia mi vida, podía entender. Entonces, entendiendo, ¿no?, el corazón de los siervos, también la misionera tantas veces nos habla, nos transmite, pero nada parece que entra, ¿no?, en nuestros corazones. Pero en este último podíamos entender, ¿no? Necesitamos nosotros también vaciar primero para poder recibir. Entonces estamos en ese proceso muy, muy lindo, ¿no? Con la guía de casadas, también las diaconisas, estamos sacando, ¿no?, ese corazón y podríamos darnos cuenta muchas veces somos iguales, ¿no? Guardamos muchas cosas, necesitamos mucha, mucha misericordia de Dios. Y así se podía unir, ¿no?, nuestros corazones, podía experimentar eso también. Y yo sé que este año Dios va a trabajar fuertemente con las hermanas, con las diaconisas, otras diaconisas también que están ahí aún, ¿no? Dios también va a trabajar en sus corazones, en sus vidas. También quiere darles mucha misericordia a ellas, ¿no? Y a las hermanas y a los hermanos también, para el servicio del Evangelio. Este año también yo podía experimentar, el pastor me decía, ¿no?, a través de mi profesión, me decía, usted no piensa en ganar dinero, solamente trabaje, aprenda, sirva, trabaje gratis, me decía, ¿no? Yo, ¿dónde más voy a trabajar gratis? Así pensaba, pero recibía, ¿no? Aunque no me gustaba eso, pero recibía el corazón de Dios. Y podía ir, ¿no?, a una asociación de padres de Albamar en el Alto. Íbamos, ¿no?, a los colegios a dar educación a los padres, ¿no? Y a través de eso también podía conocer, podía darme cuenta muchas cosas. Y hasta hace 2 meses, yo no sabía cómo Dios iba a trabajar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mi corazón no es buscar un trabajo, ¿no?, de tiempo completo y servir en alguna institución. Ese no es mi corazón, ya no tengo ese corazón, ¿no? Por eso yo decía, Señor, ¿cómo voy a trabajar ahora? No conozco a nadie, me he apartado, ¿no?, de mis colegas, también mis amigas, no conocidas de mi rama, de mi profesión. Además, yo no voy por esos lados solamente, ¿no?, de la conducta humana. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Le pedí a Dios, y un día que al Alto nomás yo me iba, ¿no? Desde tan lejos, yo vivo bien lejos, ¿no? Y subí al Alto. Para mí era bien complicado, pero todos los días decía, Señor, solo voy a avanzar, aún sea lejos, donde sea tú me lleves, yo voy a ir. Hasta Viacha iba, ¿no? Desde Villa Salomé, que yo vivo, al Alto iba así seguido, ¿no?, en la semana. Pero el pastor me decía, no trabaje así, es peligroso que vaya usted a sus casas y demás. Pero yo decía, no, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y un día oraba al Señor y de repente llamaba a una persona que nunca la conocí, solamente sabía su referencia, una colega, y ella me daba una referencia, ¿no?, de una institución. Y había sido una institución ya no establecida que trabaja con jóvenes, niños y demás. Y yo hablaba con ella y como si me conociera, ¿no? Ay, ven, vas a trabajar conmigo, hay disposición de que uses consultorio, vamos a promocionarte, su institución está bien establecida, ¿no?, hasta en redes sociales. Me hablaba con una confianza que yo no podía entender, ¿no? Yo nunca la conocí y ahora estoy trabajando con ella, ¿no? Me alquila su consultorio, pero también me avala, ¿no?, su institución. Y ahora puedo decir, ¿no?, que Dios está arrancando en mi vida, trabajando en mi profesión, en lo que Dios me ha dado, ¿no?, el corazón para hacer.
Y no solamente eso, también yo le pido al Señor, escuchando tantas cosas a los jóvenes, personas mayores también, escuchando tantas cosas, yo cómo puedo trabajar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer sin predicar, ¿no? Sin sacar, porque dentro de mi profesión no es ético, ¿no? Que yo les vaya a imponer alguna religión, sacar la Biblia, ¿no? Yo no puedo hacer eso, aunque ahí está, ¿no? La solución. Pero mirando, viendo la sabiduría de Dios, ¿no? Pidiendo a Dios, también escuchando en una reunión zonal, yo escuchaba esta palabra que dice en Efesios 3, dice, ¿no? En el Efesios 3, a ver, 3, 17, 18, dice, ¿no? En el 19 también dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso yo entendía, ¿no? Yo puedo tener mucho conocimiento y de verdad hay gente que viene con mucho conocimiento, se le habla acerca de un tema y él ya sabe, ¿no? La persona ya sabe porque en internet hay todo. Yo le decía, sí, es así, usted sabe muy bien, pero no sirve de nada que esté acá, tiene que estar acá. Y nadie cambia por el conocimiento, solamente se cambia cuando llega de verdad al corazón, cuando llega, ¿no? A la conciencia, en este caso en psicología, ¿no? En el despertar de ese ser durmiendo que somos automáticos, ¿no? Así somos, automáticos, durmiendo, actuamos solamente ya como una rutina. Entonces, de esa manera yo decía, Señor, ¿qué puede cambiar a la persona? Siempre los siervos, ¿no? Nos comparten en todo, solo el amor de Dios. Ese amor que no juzga, no condena, no señala a nadie, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros? Entonces, con ese amor, de verdad cuando ya estoy en terapia, ¿no? Estoy aplicando terapias, estoy aplicando técnicas, yo misma me sorprendo, ¿no? Y digo, y me abrazan y me agradecen y dicen, ¿no? Y yo les digo, quien mora en mí es el que realmente da ese amor a ellos. Puede hacer ese cambio en ellos, ¿no? En las personas. Yo puedo aplicar técnicas o algo, pero el amor de Dios es lo que define todo, ¿no? A las personas. Entonces, por eso estoy tan agradecida porque sé que Dios en este año también grandemente va a trabajar. También voy a ser utilizada como un instrumento perfecto porque tengo el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder está en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, hermanos, estoy tan agradecida y Dios me permita también siempre estar unido a la iglesia, a los siervos. Me permite un servicio a pesar de que tal vez no tenga tiempo ya para mis propias cosas. Pero si es así su voluntad, Dios también ordenará todo. Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, esta mañana vamos a invitarse al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas del himnario nuevo de Mi Espíritu. El Señor es mi precioso, muy precioso. Y el himno número 232, Gloria del cielo, mi alma lleno. Entonces voy a pedir a todos los hermanos que saquen sus himnarios y juntos vamos a cantar. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitarlos. También voy a aprovechar el tiempo para saludar a los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurenabaki y Beralta. Y los hermanos que están conectados en las redes sociales de la misma manera. Hoy tenemos culto especial con el pastor Oxupar. Una vez más voy a reiterar los himnos. El himno número 81, El Señor es muy precioso, y después van a cantar el himno número 232. Entonces vamos a recibirlos una vez más, por favor, con fuertes aplausos.
Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llenó mi vida, cambió.
Sí, muchas gracias. El coro Nueva Alegría está interpretando las nuevas alabanzas. Y también invitamos a los hermanos que quieran ser parte del coro. Amén, hermanos. Pueden contactarse directamente con los encargados y coordinadores para poder. Voy a invitar esta mañana a Pastor Andrés, quien va a continuar dirigiendo. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, hoy día yo no soy expositor, ¿sí? Más importante el pastor, ¿no? Pastor Ospag es expositor esta mañana. Entonces, nivel nacional, todo Bolivia, escucharemos ese mensaje del año nuevo, 2023. Nunca imaginamos tantos años iba a vivir, ¿verdad? Nosotros, esa gran bendición de Dios, este nuevo año nuevo, también cómo Dios va a trabajar en nuestra vida. Pensando en esto, nos da mucha esperanza. ¿Sí? ¿Ustedes también? Sí, el año pasado tenía muchas situaciones, dificultades, ¿verdad? ¿No? Pero Dios cuidó, protegió muy bien. Sí, todos los hermanos están muy bien en ese lugar. Este año también Dios va a trabajar grandemente y mientras acompañando con ese evangelio, también con la iglesia, con su siervo. Pues antes de escuchar el mensaje del Pastor Ospag de año nuevo, primero quiero mostrar 10 noticias mejores en el año 2022. ¿Está bien? ¿Todo está bien, hermanos? ¿Ustedes quieren saber qué noticia, no? Dios trabajó grandemente. Siempre nuestra misión Buenas Nuevas, cuando realiza culto Año Nuevo, no sé si ayer ustedes han visto por Facebook, muestra, ¿no? 10 noticias mejores. ¿Han visto? Entonces eso ustedes cuando entraron a la iglesia, afuera puede ver, ¿no? Estanes. Ahí nosotros pusimos, ¿no? Las noticias. ¿Ustedes vieron esas noticias? ¿No vieron? Cuando termina o cuando termine el culto, ¿no? Saliendo afuera puede ver, aquí entrada afuera. Y saliendo está, ¿no? 10 noticias mejores en el mundo. 10 noticias. ¿Cómo elige esto? La misión Corea envía, ¿sí? Las noticias. Luego los hermanos ahí ponga sticker, pone sticker. A mí me gusta esa noticia a mí llega a mi corazón. Evento grande, Dios ha trabajado grandemente. Esa noticia y pega sticker. Todo el mundo eso hace, envía, informa a Corea. Corea cuenta sticker. ¿En qué noticias sticker más tiene, no? Ahí elige mejor noticia, ¿no? Primer lugar o segundo lugar, hasta 10 lugares. Entonces afuera puede ver, aunque poco tarde, ya ayer eligieron, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Aunque poco tarde, los hermanos pueden poner sticker. ¿Sí? Esa noticia de la misión mejorará. Dios ha trabajado grandemente. Luego al lado de 10 noticias mejores del mundo, tenemos otra noticia de Bolivia. En Bolivia también nosotros preparamos, ¿no? Varias noticias que hubo en el año 2022. Dios grandemente trabajó en Bolivia. Ahí también, hermanos, puede poner sticker. Algunos hermanos 10, 20, todo pega, no, ¿sí? Aunque usted quiere poner sticker, no, pero cada persona ahí allá atrás tiene encargado. Va a dar por persona 5 stickers o 3, 2, ¿no? Depende de esto, elige la mejor noticia, ¿sí? Para mí, ¿no? Para mí, esa noticia es mejor, que Dios trabajó grandemente. ¿Sí? Entonces, así ustedes poniendo sticker puede conocer, cómo Dios trabajó en el año 2022, ¿no? En el mundo, en Bolivia, ahí puede tener corazón, puede conocer. ¿Todos se entendieron bien? Entonces, cuando sale, ¿no? Todos participen, muy divertido. ¿Sí? Más que licor, más feliz. Más que discoteca. Dios así trabajó.
Ya Dios, es muy feliz, más divertido. Pues todos pueden participar cada año. Aquí nosotros eso queremos hacer. Entonces, tal vez esta vez como una práctica, ¿no? Prueba, entonces los hermanos pueden participar juntos. Pues antes de escuchar el mensaje del pastor Ospar, queremos mostrar primero que 10 noticias del mundo afuera puede ver, pero ahora esta mañana, como aquí Bolivia, ¿verdad? ¿No? Pues en Bolivia en el año 2022, 10 noticias mejores, ¿no? Sí, varias noticias que voy a mostrar. Ya está listo. Sí, entonces desde primera noticia puede mostrar. ¿Se ve bien, hermanos? ¿Se ve bien todos, hermanos? Sí, aquí número 1 es solamente número era, ¿sí? Ahí ustedes tienen que votar. Esa noticia para mí, mejor noticia, ¿no? ¿Sí? Afuera. Ahí puede poner sticker. Entonces, primer taller de capacitación con el Ministerio de Ambiente y Agua. Nosotros realizamos primer taller de capacitación. Entonces aquí en Bolivia nosotros tenemos fundación, ¿no? Sí, marco de cooperación. Ahí se registró en el canciller. Legalmente estamos trabajando fundación IYF de nivel internacional. No es ahí de departamento, a nivel internacional ahí se registró. Entonces para que funcione bien, 100%, o sí tiene que aprobar 3 proyectos. El primer proyecto es trabajo de régimen penitenciario. Como casi 2 años estamos trabajando, por eso ya aprobado eso. Dio buena pista, ya aprobado. Segundo proyecto es eso, con Ministerio de Ambiente y Agua, aprobado. Por eso realizamos, ¿no? Con Ministerio de Ambiente y Agua el primer taller, capacitación. Entonces los maestros, instructores del Ministerio de Ambiente y Agua llegó. Luego en el lugar de cámara de diputados, ¿no? Ahí era. Entonces nosotros ahí escuchamos, capacitaron. Segundo taller, tercer taller, si ahí nosotros realizaremos, ¿no? Realizando, visitaremos diferentes lugares, ¿no? Uyuni. ¿Por qué Uyuni? Por el Salar de Uyuni. Sí, ahí trabajo con Ministerio de Ambiente y Agua. Luego también conocer, ¿no? Ese que Dios ha dado, regalo, un lugar muy hermoso. Realizar, ahí llevaremos diferentes lugares, todos los jóvenes son voluntariados. Entonces, esa es primera noticia, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Estaba bien? ¿Sabía o no sabía? No sabía, por eso ya estamos mostrando, ¿no? Explica. Ya, segunda noticia. Perdón, olvidé, este segundo proyecto aprobado, ¿no? Tercer proyecto, último proyecto es Ministerio de Educación. Entonces nosotros entramos en el colegio, no es eso, no es esto. Primera noticia puede mostrar, eso no es. No. Está bien, ¿sí? Está bien. El último proyecto es Ministerio de Educación. Entonces ya ellos nos pidió, como los proyectos está bien. Antes de aprobar, solamente alguna parte, algún detalle pidió. Entonces, acerca de email, educación del intelecto, entraremos todos colegios e instituciones. Entonces, eso pronto ya poco ordenando, ya presenta, aprueba, 3 proyectos, todos van a aprobar. ¿Qué quiere decir? Entonces, con los ministros, todos van a respaldar certificado esto. El gobierno mismo, todo va a respaldar certificado estos. Grande, ¿eh? Parece no entendieron ustedes. Es grande, todo lo que realiza nosotros acá, el gobierno respalda certificado, todo sello, firma, todo va a dar. Entonces ustedes desean recibir certificado de gobierno, ya aquí venga acá. Sus hijos aquí envían mejor aquí. Entonces estamos también lanzando convocatoria, pasantía de todos los universitarios, aquí vienen. Nosotros, ¿sí? Acá. ¿Sí? Hasta Universidad Udabol quiere enviar todos sus alumnos acá. Entonces nosotros damos certificado todo de resolución, de gobierno, todo damos. Hasta carga horario, todos nosotros damos. ¿Respalda? ¿Quién respalda? El gobierno.
los ministerios que corresponde a ustedes. ¿Sí? Amén. Ya eso primera noticia. Ya, segunda noticia pasamos. Ya, segunda noticia, cantata navideña. Aquí también Bolivia, ¿no? Primera vez por la fe avanzó Cochabamba. Sí, entonces está girando cantata navideña. Muchas personas, ¿no? Sí, entonces eso es como canción de coro gracia, ¿no? Solamente los actores son hermanos de Cochabamba, jóvenes convocando, muchos días practicando, ensayando, luego muestra. Sí, entonces la gente, sí, le gustaron muchos. Entonces ahora como a nivel mundial está haciendo, ¿no? México también haciendo, ¿no? Miles de personas participan, aunque no son coro de gracia. Luego Honduras, Guatemala, sí, Nicaragua, sí, Centroamérica, todo está girando. Asia también, Europa casi 20 ciudades, Europa, ¿no? Sí, Italia, también España, todo gira. No son de coro gracia. ¿Quién es? Los hermanos propio de su país. Entonces aquí por la fe, Iglesia Cochabamba avanzó. Entonces escuchando, mucha gente participaron de ahí y predicó el mensaje del Evangelio. Donde predica el Evangelio, siempre Dios así abre, ¿no? Bendice. Esa es segunda noticia. Tercera noticia. Ya, tercera noticia es firma el convenio, ¿no? Con la Universidad Udabol. ¿Sí? En el año 2022 realizamos Udabol. Entonces aquí en la iglesia nosotros realizamos, ¿no? Los seminarios, campañas bíblicas. Entonces como Universidad Udabol y tiene carrera de liderazgo pastoral. ¿Sí? Entonces, por esta carrera liderazgo pastoral, todos los seminarios bíblicos, estudios bíblicos, académicos, ¿no? Aquí respalda el certificado, carga horaria, ¿no? Así por ese convenio está apoyando. Y además, régimen penitenciario nosotros entramos, ¿no? Convenio. Ahí los privados de libertad también reciben certificado de resolución de ministerio de la educación, ¿no? A través del convenio Udabol. Dios abrió en gran manera, hermanos. Entonces aquí Universidad Udabol más quiere trabajar, ¿sí? Con nosotros. Entonces tenemos, ¿no? Estamos también buscando email, ¿cierto? Ustedes desean aprender, ¿no? Mucho tienen interés. Email también va a respaldar, ¿sí? Nosotros estamos coordinando a través de resolución de misterio. ¿Sí? Es respaldando. Entonces todo lo que aquí usted estudia, recibe capacitaciones para respaldar. ¿Sí? Eso, tercera noticia, con convenio, ¿no? Con Udabol. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Ojo, ya sé esto. Porque por certificado le gusta. ¿Sí? Entra en perfil, ¿no? Ya cuarta noticia, ¿puede? Ya cuarta noticia que es trabajo de régimen penitenciario. Entonces nosotros en el año 2020 hubo convenio con el Ministerio de Gobierno para trabajar régimen penitenciario. Un año era. Después de terminar un año, renovamos, ¿no? 5 años más. ¿Sí? Entonces, porque han visto ellos el buen trabajo, cómo cambia, ayuda. Entonces ahora casi poco más de 2 años estamos trabajando. Por el coronavirus poco difícil era entrar, pero ahora sí mejoró, ¿no? Entonces estamos entrando 9 departamentos, todos entramos. Entrando últimamente en el año 2022, Pastor Kim Gi-sung llegó en el mes de noviembre, realizamos, ¿no? Primera graduación, ese resultado, ¿no? Trabajo de régimen penitenciario. Ahí también nombramos educador, evangelista. Entonces, entre los privados de libertad son evangelistas de la misión con nosotros, trabajamos juntos. Luego también nosotros queremos realizar culto allá, le gustaron todos. O sea, aquí en Bolivia poco más de 200 cárceles. ¿Cuántos? Ahí va a hacer cultos, imagínense. Sí, aquí ahora, ¿cuántos hermanos hay?
creo que poco, 100 hermanos puede ser, ¿no? 100 hermanos puede ser. 200, más de, si ahí va a ser cultos, Dios trabajó grandemente el área de régimen penitenciario. Luego mirando foto, y hubo hasta boda, ¿verdad, no? Sí, hasta la boda, sí, realizamos. Entonces aquí en la cárcel queremos hacer, ¿sí? Este año 2023 también segunda graduación estamos preparando. Ustedes también, ¿sí? ¿Quieren participar en ese trabajo, régimen penitenciario? Todos entran, todos, no como prisioneros, ¿no? Sí, como profesores, sí, entrando todo, llevando el evangelio, conferencia de email. Este año todos y practiquen, experimenten entrando, mucha gente necesita. Entonces, encargado es ahora aquí La Paz, hermano Rodrigo, aquí está presentador, ¿no? Entonces, moleste, ¿sí? Yo también quiero experimentar, yo también quiero entrar, ver la obra de Dios, luego moleste. Ya ahora, ya quinta noticias que es convenio con la ciudad de Monteagudo, ¿no? Con el alcalde de Monteagudo, nosotros firmamos, ¿no? En Monteagudo, sí. Entonces ahí a través del vicecónsul de Bolivia está en Argentina, entonces ahí está su pueblo. Entonces ahí primeramente conocí a IBAEP de Argentina, le gustó. Entonces su pueblo también quiere que tenga sede de IBAEP y trabaje, sus jóvenes de su pueblo puedan participar del campamento de Argentina. Ahí logramos, ¿no? Entonces, esta semana que viene, miércoles también viajaremos a Monteagudo, hay reunión con el alcalde. Sí, ahí nosotros trabajaremos más fuerte. Dios, toda la parte de Bolivia está abriendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sabía, no sabía eso, hermano? ¿No sabía? Sí, claro, usted sabe nomás trabajar, su negocio, ¿no? Eso sabe muy bien. Sí, ampliando un poco más con la iglesia juntos, ¿sí? Sabiendo va a haber, Dios va a abrir en gran manera este año. Ya sexta noticia, ya que era gran campaña evangelística. Cuando llegó Pastor Kim Gi-sung a Iglesia de Generación de Fuego, sí, ahí entonces Pastor Marcelo también continuamente quiere trabajar. Ahí Dios abrió Iglesia Generación de Fuego, Quime, ¿no? Ahí está ministro está Israel, casi 2 años, ¿no? Está predicando el evangelio. Uno a uno está entendiendo el evangelio, sí, ahí transmite. También otra iglesia Generación de Fuego, Luribay, también ahí están llevando el evangelio. Esta vez en Quime, escuchando el alcalde, trabajó con la iglesia, ¿no? Con Evangelista Israel. 1000 niños estaba, ¿sí? Dando regalos, chocolatada. 1000 niños. Entonces al alcalde le gustó. Próximo año quiere programar con tiempo con la iglesia Generación de Fuego, donde está Evangelista Israel. Luego Iglesia Generación de Fuego, también iglesia de Caranavi, iglesia de Oruro. En otra iglesia realizamos por la visita de Pastor Kim. Dios abrió esa sexta noticia. Ya séptima noticia. ¿Se ve bien? Sí, eso también. Nosotros también deseamos la paz. ¿Sí? Por eso Iglesia Cochabamba, compra de inmueble de la iglesia de Cochabamba. Un lugar muy céntrico. Sí, bonito es el lugar, compró, sí, aproximadamente más o menos $200,000. Poco falta ahora devolver, pero ya compró. Estamos diseñando, construir iglesia Cochabamba, un edificio alto, ¿sí? Entonces ahí realizaremos los eventos nivel Bolivia, aquí en Cochabamba. Entonces los hermanos también pido oraciones, ¿no? Desean también apoyar, ofrendar para esa obra grande en la ciudad de Cochabamba. Entonces pueden ofrendar, apoyar. Ya, esa es séptima noticia, compra de iglesia de Cochabamba. No falta construir pronto. Ya, y octava noticia. Retiro de maestros.
Sí, aquí en Bolivia muchos niños, demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces muchos niños necesitan educar, ¿no? Formar como un líder. Por eso necesitamos más maestros. Sí, entonces nosotros realizamos acá en la ciudad de La Paz nivel nacional. Cada ciudad llegaron los maestros de niños. Aprendimos, también escuchamos, testificamos. Entonces aquí justo este año, como diciembre ya pasó, ¿no? Diciembre del año pasado, nosotros giramos chocolatada, evento chocolatada, muchos niños. Como hablamos aquí, 1000 niños, imagínense. Aquí en La Paz también giramos la zona, ¿no? Sí, ayer, anteayer era Tilata, ¿no? Viacha zona realizó. ¿Sí? Luego también diferentes zonas, ¿no? Zona de Diácono Santiago, Diácono Alberto, también diferentes zonas realizaron. Muy pequeños, chiquititos llegaron mucho. Trajeron los chiquititos, sus madres, padres, ahí escucharon la palabra de Dios. Luego también escuchando Ribera Alta también. Ribera Alta, lleno de niños, eran miles de niños, no se ve. En la calle puros niños. Ahí también Eva está justo y predico. Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, miles de niños, todos. Ahí, por eso necesitamos, ¿no? Maestros de niños. Ahí realizamos retiro, capacitación de los maestros nivel Bolivia. Ya novena noticia. Ya que es seminario bíblico, cuando llegó Pastor Salvador de México, ¿no? Sí, ahí también Iglesia Generación de Fuego realizamos. Luego también Iglesia Cochabamba, ¿no? Sí, hay por diferentes pastores de otros países realizamos seminarios. Ya décima. Seminario bíblicos en Bolivia. Aquí actualmente 12 ministros en nuestra misión. 12 lugares, ¿no? Nosotros hacemos. Giramos, cada año nosotros giramos, entre los ministros realizamos seminario bíblico. Entonces no solamente 12 lugares, ¿no? Aunque no hay iglesia donde Potosí, realizamos Potosí. Trinidad no hay, pero realizamos. Tarija también. Sí, muchos lugares hermanos salvos piden, por eso giramos, entre los ministros realizamos seminario bíblico. Ahí se ve Pastor William, está predicando en Quime también. Diferentes, ¿no? Ministros en Chulumani y rotando los ministros predicamos. Ya, después de décima y onceava, ¿no? Onceava. ¿Qué es onceava? Encuentro de ministros de Bolivia. ¿Sí? Aquí realizan para tener unión entre los ministros de Bolivia. Son varios hermanos. No se ve foto chiquitito, ¿eh? Varios ministros, ¿no? Varios, ¿sí? Pero falta más, ¿sí? Estamos convocando más seminaristas. Entonces los hermanos también, ese camino no es fácil, pero ese camino es muy hermoso era. Podemos ver cómo Dios protege, acompaña en la vida de los ministros, cómo utiliza era, grandemente. Entonces ahí nosotros realizamos primer encuentro en La Paz, segundo encuentro en Cochabamba. Pasamos, ¿no? Un buen tiempo, como mucha esperanza, ¿no? Ya doceava noticia, doceava, ¿no? Ya encuentro presidente de Bolivia, ¿sí? Encontró, ¿sí? En Argentina era. Entonces como por trabajo visita en Argentina, ese protocolo, ¿no? Protocolo, todo es encargo de Argentina. Entonces los jóvenes voluntarios todos prepararon esa atención. El presidente de Bolivia, ahí ese pastor Gabriel Kim de Argentina, ¿no? Sí, ahí recibió, conoció. Entonces el presidente dijo, cualquier momento visita a Bolivia va a recibir, dice, estamos coordinando un encuentro aquí en Bolivia. Anciano Melgar también, de verdad muy amigo parece. Entonces ahí Dios abrió, ¿sí? Aunque como nosotros no es político, pero por esa amistad
Dios va a abrir, ¿no?, un camino grande para el evangelio. Ya entonces, 12ava después, ¿cómo dice? 13ava. 13ª, ¿no? 13ª. Sí, 13ª noticia es, sí, como Cristo TV enlace, canal enlace, Cristo TV contratamos. Entonces el libro de San Juan, Estudio San Juan, con el pastor Oxupac, y transmitimos a nivel nacional. 9 departamentos, ciudad, campo, provincia, todo lado está transmitiendo. Entonces, de vez en cuando nosotros visitamos a la provincia, conocer, tu pastor es cabello blanco, gran siervo de Dios. Yo he visto, dice pastor, en el tele. Entonces, la gente abre, ¿sí? Como Sucre, iglesia Sucre, muy cerrado hacia nosotros. Entonces, cuando hubo CLF, quería prestar una iglesia, pero rechazó. Pero mirando tele, como ese pastor, nuestro pastor salió, ya entonces muy reconocido, y abrió y prestó, realizamos, ¿no?, CLF. Entonces, también no solamente ver siervo de Dios, escuchando su prédica, todos se sorprendieron. La gente, sí, como adicto era adicto. Los miércoles, sábados, aquí busca canal. Luego muchos pastores líderes desean aprender, porque la prédica del pastor muy diferente. Ahí recibiendo el corazón de Dios, solo escucha, recibe la salvación. Entonces los hermanos y toda la iglesia de acá, Bolivia, estamos ofrendando. Por esa fuerza unión transmitimos casi un año, ¿no? Entonces los hermanos también, ¿sí?, puede promocionar bien echando el canal Cristo TV los miércoles, los sábados, 2 veces a la semana transmitiendo. Entonces, si necesita materiales, pide acá oficina. Entonces, nosotros entregaremos volante, pequeño video para invitar, ¿no? Todo entregaremos los hermanos. Entonces, sí, 13ª, ¿no? 13ª, 14ª, ¿sí? ¿Cómo se llama? Radio Jerusalén Radio, al revés es Jerusalén Radio. Entonces, hay más de 2 años estamos trabajando, contratamos, ¿no?, con empresa de gobierno Jerusalén Radio satelital. Ese satelital la radio. Entonces, nosotros lanzamos satélite, ese satélite lanzamos nivel Bolivia. ¿Ya atrás está escuchando bien? Mucha noticia, ¿verdad? ¿No? Creo que no va a escuchar el mensaje del pastor, ¿sí? No va a terminar. Satélite lanzamos, nivel Sudamérica, era desde Venezuela hasta Argentina, todo cubre. Luego ahí también ustedes en su casa tiene antena, ¿no?, Tupacatari, o también estándar con codificador, ¿no? Cuando usted ve TV cable tiene codificador, ¿no?, mismo codificador. Solo busca Jerusalén Radio, entonces ahí pum, escucha. Nivel Sudamérica, hermanos. Eso, toda la iglesia aquí Bolivia también igual ofrendamos, juntamos, luego por la fe, hace mucho esfuerzo, ¿verdad?, ¿no?, para que llegue hasta último rincón el evangelio. Entonces ahí a través de Jerusalén Radio satelital y estamos transmitiendo, esa noticia es grande. Luego no solamente español, aymara y quechua traducido juntos estamos saliendo. Entonces los hermanos, sí, tengan mucha esperanza, ¿sí?, puede invitar, ¿no?, sí, a las personas. Ya otra noticia, 15ª noticia. A eso terminó todo, ya no hay más, ¿sí? ¿Está bien todos? Entonces afuera mirando, saliendo, ahí, esa noticia mejor para mí, ¿no? Y gran obra del Evangelio de Dios en Bolivia. Y puede poner sticker, ¿no? Si quiere, aquí afuera tiene encargado. Nosotros todo juntaremos. ¿Qué noticia tiene más? Sticker, ¿no? Sí, corazón de los hermanos, esa es mejor noticia. Amén. Entonces, como Dios trabajó en el año 2022, hay más actividades, noticias, pero más grande, nosotros ordenamos en esa manera, que sepan, ¿sí? Entonces, en el año 2022 Dios ha trabajado grandemente en Bolivia, ¿no?
Entonces, por favor, gran aplauso, ¿no? Para Bolivia, que avance más. Sí, este año también, el año 2023, también tiene mucha esperanza. Luego también confiamos, ¿no? Creemos que Dios va a trabajar más grandemente. Entonces ahora ya más importante, ¿no? Sí, la hora de escuchar. No es largo, hermanos, ¿sí? No es largo, era como yo, ¿sí? Pastor resumido, muy resumido. Pues ¿están listos su cuaderno, lápiz? ¿O quiere guardarlo más acá? No confíe, por favor, hermano. Ya su cuaderno, su lápiz. Luego, ahí atentamente escuchando. Una palabra del pastor guarda, entra al corazón. Esa palabra de Dios va a cambiar su vida completamente. Cualquier problema, situación hay, esa palabra de Dios a través de su siervo, transmitiendo, confiando, recibiendo en su vida, sí o sí va a ver, ¿sí?, la obra de Dios. ¿Ya todos están listos, hermanos? No están listos. ¿Ya todos están listos a escuchar? ¿Ya Staff también está listo? ¿Staff también está listo? Sí, ok, está bien. Entonces, sí, muy corto tiempo resumido. Por eso, sí, usted no escucha bien, atentamente va a perder. Escuchando atentamente, luego cuando salga, llena de esperanza, ¿verdad? ¿No? Llena de fe, ahí pueden salir. Entonces, nosotros esta mañana vamos a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Después recibí la salvación. En el año 1962 recibí la salvación. Nadie me enseñó a mí. Por el pecado estaba perdido, sufriendo me encontraba, y mediante la Biblia supe que mi pecado había sido perdonado. Verdaderamente parecía un sueño. Dios, a un hombre como yo, ese corazón de Dios me quiso transmitir y me dio la Biblia. Escuché mucho sermón, leí la Biblia, continuaba siendo pecador. En el año 1962, el 7 de octubre, era otoño. Dios, en ese corazón oscuro mío, su palabra entró, y para que sea glorioso. Tanto Dios lo deseó, yo, perteneciendo a Satanás, leyendo la Biblia, yo no podía imaginarme que mi pecado había sido perdonado. El 7 de octubre del año 1962, mediante la Biblia, entendí de que mi pecado había sido perdonado. Parecía un sueño. No sé cómo Dios lo hizo así. Mi pecado había sido perdonado. Había sido perdonado. Desde ese momento, yo estaba en la iglesia presbiteriana de Sonsan y empecé a decir que obtuve el perdón del pecado. El pastor decía que era pecador, el anciano también. No soy ni yo un sobresaliente, no aprendí mucho. ¿Qué es lo que yo sabría? Todos decían así. En mi corazón, por la sangre de Jesús, había obtenido el perdón del pecado y tenía la convicción. El pastor. Ahora porque me subí en el carro un domingo. Oxupar, usted recibe el castigo. Pastor, ¿qué es ese castigo? Tú te subiste al carro, no podrás participar en la Santa Cena. Quería decir, su hija, porque ella va de Sonsan a Daegu, la tarde del domingo después de almorzar, siempre, una vez por semana, se sube al carro para ir a Daegu. Y luego viene el sábado. Yo no tengo ni dinero para subirme al carro. Yo quería decir, ¿y su hija? Pero se avergonzaría y no dije eso.
y empecé a ser aislado de la iglesia. Quería abrir la puerta de una habitación. Qué simpático, Oxupar. Le conozco bien y él dice que no tiene pecado. Claro, porque él y yo hicimos cosas malas. Bien, nos conocemos. Pero era seguro de que obtuvo el perdón del pecado. Estaba muy agradecido. Ellos me apartaban y podía ir al seminario. Terminando el seminario, todos le llamaban, pero a mí. Realmente fui a Apcoctón y yo allí estuve 9 meses. Durante ese tiempo, como el Señor me dio de comer, no he pedido limosna ni siquiera una ocasión, no robé. Y durante los 9 meses viví así. Era increíble. Iba a evangelizar, quería evangelizar al mercado, tenía ganas de orinar y fue un poquito en un nivel más bajo de la montaña y había frambuesas, fresas y comiendo las fresas. Parecía que alguien lo cultivó y comiendo todo acabó el mercado. Dios realmente. Después de que su palabra entró en mi corazón, haga lo que haga, sea con lo que me encuentre, el Señor está conmigo. En Segunda Reyes, cuando vemos en el 7, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas. Esto es increíble. Están los 4 leprosos a la puerta de la ciudad. ¿Cómo que estamos aquí? ¿Vamos a esperar a morir? La ciudad muere de hambre. Si seguimos aquí, moriremos. Vamos al campamento de los sirios. Los 4 leprosos hasta ahora vivían conforme a su pensamiento. La palabra de Dios entró en él y la palabra de Dios empieza a guiarlos. Cuando la sabiduría de Dios entra en ellos, ¿cómo nosotros vamos a esperar aquí para morir? Moriremos aquí, si vamos a la ciudad, igual moriremos. Vamos al campamento de los sirios para rendirnos. Cosa que nunca habían pensado. El Espíritu de Dios le dio ese corazón y se dirigieron. Especialmente el 9, ¿qué palabra hay? Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto se trata acerca de nosotros. Muchos conocen el Evangelio, pero están cerrando su boca. Pero el Señor, en nuestro corazón, ¿quién nos dice? Vamos a anunciar esto. Al comienzo, los leprosos fueron y no le creyeron. Mucha gente que iba muriendo en la ciudad de Samaria. Para salvarlos, Dios usó a los leprosos. Primeramente, ellos habían saciado y viendo cómo Dios trabajaría, Dios permitió que ellos clamen. A ver, óiganos, ¿qué están diciendo ellos? En el campamento de los sirios nadie está. La casa sigue, la comida sigue. El rey había oído eso. No, es una trampa. Ellos nos quieren atrapar. Cuando salgamos, es que el rey está satisfecho, pues, y está haciendo cosas cómodas. Vamos primeramente con el caballo, pero realmente cuando fueron, había mucha comida puesta. Es acerca de nuestra salvación. Antes de recibir la salvación estábamos en medio del pecado. La palabra de Dios, cuando entra en nosotros,
los leprosos. Simplemente estaban sentados a la puerta de la ciudad, pero cuando entra el corazón de Dios, un nuevo pensamiento que hasta ahora no tenían llega en ellos. Si seguimos aquí, igual moriremos. Alguien nos traerá la comida. Sí, ¿para qué vamos a seguir aquí? Sí, vamos aunque sea para mirar. Si nos matan, nos moriremos. Y si nos dejan vivos, viviremos. Dentro de la iglesia, cuando vemos a los hermanos y hermanas, le hablamos muy bien este evangelio. Hay gente que no lo acepta después de aceptar este evangelio. Hay gente que está sentada en la puerta de la ciudad. Y el nuevo Espíritu de Dios entra en nosotros. Y ahora va trabajando porque nos quiere convertir como hombres que viene a ser Jesús. No somos los hombres del pasado. Cuando ese corazón entra en nosotros, Dios empieza a trabajar. Y no podemos dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Señores, fui a Tanzania. 2,000 personas se reunieron en un auditorio como este. Predicaba la palabra y de repente 30 o 40 personas se levantaron. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a bailar. En fin, predicando este evangelio, había cosas conmovedoras. Ardía mi corazón. Los pastores ancianos recibiendo la salvación. Felices, no sabían qué hacer. Ahora, hay tanta gente así alrededor de nosotros. Muchos vendrán del exterior para el campamento. El sueño de ellos es ir a Corea, viniendo, aprendiendo. Estarán 10 días, una semana. Y es maravilloso este mundo dentro del Evangelio. Dios ahora también a mucha gente no está gozoso que prediquemos el Evangelio que no conocen. Está de manera tallada en la Biblia escrita, pero Satanás venda el ojo para que no lo ven, y ofrendando, esmerando, haciendo cosas buenas. Pero hay mucho que en lugar de la voz de Dios vive conforme a su pensamiento. Un día, aquellos leprosos llegan a entender. ¿Cómo vamos a esperar morir aquí? El Señor, si seguimos aquí moriremos, si vamos a la ciudad moriremos, vamos al campamento de los sirios. El corazón de ellos, Dios los guía al campamento de los sirios. Por fin, los leprosos se caen, se desmayan y ellos, cojeando, van a Siria. Eso viene a ser el paso más bello del mundo. Señores, lleven en su cartera una Biblia pequeña. Sea cuando fuera, abran la Biblia para predicar el Evangelio. Sea en el carro, sea en donde fuese. Entonces, ese corazón de la gracia de Dios nos va cambiando y claramente podemos ver aquello. Estamos muy agradecidos. Desde hace tiempo, antes de realizar la cantata, hemos hecho el CLF. Los pastores vengan antes, 2 horas y media, 3 horas antes, vienen y durante 2 horas le predico el Evangelio. Le doy una hamburguesa, le doy el asiento royal. Y yo me he amigado con los pastores de Estados Unidos. La mayoría de ellos, recibiendo la salvación, se maravillaban. El Señor a los 4 leprosos le había dado un nuevo corazón. ¿Por qué vamos a esperar morir aquí? Vamos a la ciudad y moriremos. Aquí también moriremos. Vamos mejor al campamento de los sirios. Podremos vivir.
A los 4 leprosos, Dios le había dado un nuevo corazón. Él estaba delante de la ciudad. Ay, tengo hambre. No, un nuevo corazón nos da. ¿Por qué vamos a esperar morir aquí? Si seguimos aquí, igual moriremos. Si vamos a la ciudad también. Vamos al campamento de los sirios. Y recibiendo la guía de Dios, se dirigen al campamento de los sirios. Yendo al campamento de los sirios, verdaderamente, de manera maravillosa, había echado Dios a todo el ejército de los campamentos y comiendo de manera satisfactoria. En el 7:9 de Segunda Reyes dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día buena, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Dentro de los leprosos, la pobreza, el hambre, comida, pensando en ello, el Espíritu Santo del Señor le había dado un corazón. ¿Cómo vamos a esperar morir aquí? En el año 1962, el 7 de octubre, un corazón que jamás se me ocurrió se levantó en mí. Anteriormente robaba, yo decía que era pecador. Pero ¿qué corazón entraba en mí? Es cierto que soy pecador, pero Jesús murió crucificado en la cruz y todo mi pecado ha sido lavado y yo soy justo. Eso llegué a creer. Después de ello había dificultad, no ha dejado de haber problema, pero yo no soy una persona capaz de ser un pastor brillante. Pero Dios, mientras que yo voy anunciando el Evangelio, abrió el camino y la gente del mundo entero ha oído este Evangelio y para que pueda recibir la salvación. Este camino abierto. Al comienzo, los leprosos tenían su pensamiento. Ellos estaban en la puerta de la ciudad de manera remota, pero Dios entró el corazón de Dios en ellos. Hasta ahora, en la puerta de la ciudad, bueno, estuvimos bien, pero cuando la palabra de Dios entró en ellos, ¿por qué hago algo tan tonto? Vamos a predicar el Evangelio, a eso se refiere. En el corazón de ustedes, continuamente, esto le manda a ustedes en su corazón. Cuando reciben la guía de Dios, ustedes tienen deseo de anunciar el Evangelio. Y cuando son guiados por ese corazón, llegan a anunciar el Evangelio. 1.000 millones de cosas. Yo, gente mala, ha hecho para que yo sea juzgado. Fui a recibir juicio, ha habido varias cosas. Pero el fiscal, el viernes, desde las 10 hasta las 10 de la noche, me interrogó. Y luego empezaba el lunes el juicio. Salí el viernes de la noche, no abre el banco el sábado ni domingo. Yo, por ejemplo, si voy al banco y si no podía preparar absolutamente nada para el juicio. Pero justamente su suegra falleció y tenía que ir a hacer la funeral y teníamos que cambiar la fecha. Y tuvimos la oportunidad para prepararnos para el juicio. Dios de manera detallada nos ha guiado. Señores, parece que viven a medias ustedes, pero si ustedes oyen la voz de Dios, Dios les guiará. Nosotros vayamos a la ciudad a contarles, o si no, el castigo nos sobrevendrá. De nuevo ellos fueron al campamento de Israel, predicaron el Evangelio. Y el corazón de Dios estando en ellos. Cuando ahora los israelitas en medio de la noche escucharon ellos, se despertaron y con la carretilla, caballo,
van al campamento de los sirios esa noche con caldo de pute. Cuando ellos sujetaron la cuchara, puede que hayan escuchado todo. Ya era una comida que habían dejado hervido. Lo único que tenemos que hacer es comer. ¿Quién pidió? Nos pedimos. ¿Cuánta felicidad tendrán? Y dice el sea de flor de harina un ciclo y 2 sea de cebada un ciclo. Esta gracia de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos da a conocer. Entendemos y anunciamos el Evangelio a la gente que nos alrededor. Contamos acerca de cómo nuestro pecado ha sido perdonado y para poder contar aquello, el Señor se ha manifestado en todo aspecto de nosotros. Mucha gente se cautiva en el pensamiento del hombre y dice que siente pena, que no lo puede hacer. Peso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, 100 veces si lo hacen, para nada sentirá peso. Con 5 veces, pero la gente obteniendo el perdón del pecado, simplemente hay tanta gente que vive así por vivir. Ahora, del 2023, nosotros también vamos a clamar que Dios de esa manera nos está guiando. Y de tal manera, yo no sabía bien. En la esquina de Samaria han puesto la estatua de los 4 leprosos. Ellos son leprosos a quienes estamos muy agradecidos. Ellos eran realmente menospreciados por el hombre, pero mientras que vivían recibiendo la guía del Señor, ellos se convierten en familia, en miembros amados, hasta ahora en nosotros, para que podamos anunciar este Evangelio. Me va hablando en mi corazón. Ustedes matan esa voz de Dios, pero tras la palabra de Dios, si uno vive de manera increíble, Dios obra mediante ustedes y habrá manifestación de la salvación. Y cuando llegan a ese nivel tan maravilloso que yo mencioné, ahora su vida, ustedes no lo llevan, sino que el Señor se encarga de su vida y lo hace todo. Viene la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad. Por lo cual, mientras que vivo en el Señor, tuve enfermedad, pero mediante la gracia del Señor lo vencí todo. Y ahora vivo de manera realmente feliz, muy feliz. Con solo pensar en este planeta hay mucha gente. Hay mucha gente que lo hace a medias acerca de esta salvación, pero no hay muchos que conozcan exactamente. También cuando anunciemos el Evangelio en el mundo entero, como personas tan preciosas les considerará a ustedes. Y cuando nosotros queremos que alguien reciba la salvación, oramos y nos acercamos. Y cuando ellos obtienen el perdón del pecado y se gozan, continuamente nos permite aquella obra en nosotros, porque nuestro corazón es oscuro. Hay gente que no puede aceptar eso. Los leprosos, entre ellos se dicen, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos han dicho, por lo cual en Samaria toda vida pudo vivir. En este periodo también somos nosotros los leprosos, abriendo la boca. El Señor obra al comienzo también. Pasé por ello 1 vez, 2 veces, y predicando el Evangelio había gente que recibía la salvación, era maravilloso. Ahora, personalmente predicando, queremos que tengan la manifestación de la salvación mediante ustedes toda su vida, anunciando este Evangelio. Ahora más, no puede ser más bendito. Estamos agradecidos ante el Señor. 2023, todos ustedes como este leproso, no son ahora ese leproso que está sentado en la ciudad, sino que serán los leprosos que salvan. ¿Quién iba a saber aquello? Dios está planificando para convertirlo en siervo de Dios. Ahora, sigan la palabra de Dios, caminen con Dios. En el 2023, dentro de ustedes, que la bendición del Señor los acompañe y que sea de gran bendición. Gracias.
Sí, muchas gracias. A los 4 leprosos, ellos tenían hambre, frío, solamente tenían su pensamiento, pero la palabra del Señor entró en ellos y los guía, y ellos clamaban, y cuando clamaron, toda Samaria recibió la salvación. Ahora en nuestro corazón, en este 2022, solamente había deseo, pensamiento, pero oyendo la palabra, con solo clamar, gritar, muchos recibirán la salvación. Estamos muy agradecidos, con mucha bendición. ¿Verdad también ustedes? Dios fuertemente obrará y estamos expectantes. Puede que sientan carga para predicar el Evangelio, pero detalladamente si uno lo ordena en su corazón, no es para nada complicado, no es difícil. Y cuando lo hacen así, al comienzo parece raro, pero el Señor les ayuda y mediante ustedes cada uno recibirá la salvación. Y luego, ahora nuestra vida cambia de manera incomparable. Si el pastor Oxford no hubiese predicado el Evangelio, ¿qué iba a ser de él? De manera miserable yo iba a vivir. Cuando mi estómago estaba mal, he visto cómo el Señor me ayudaba en ello. El vivir por el Evangelio, el Señor guardará de ustedes más que ustedes a sí mismos. Si ustedes no pueden predicar el Evangelio para guardarse, puede que de nuevo surja aquello. Pero en lugar de guardarse a sí mismos, si ustedes predican el Evangelio, sea su hijo, la familia, de manera ilimitada, el Señor le dará la bendición, la gracia, y muchos podrán recibir la salvación. Es 2023. Todos, aunque es torpe, prediquemos el Evangelio. Cuando predicamos una vez, 2 veces, 3 veces, es distinto. Cuando predicamos un mes, ustedes cambian de personas maravillosas. Podrán ver eso. Muchas gracias. Por último, el pastor orará y terminaremos el servicio, el culto. Muchas gracias, Señor amado. Nuestro corazón es duro, grueso y no podemos oír la voz de Dios. Guía nuestro corazón y le agradecemos porque nos ha permitido recibir esta salvación. Muchos hermanos, hay veces que permanecen quietos con este Evangelio. Permítanos vivir por el Evangelio y en el 2023 mediante nosotros. Que haya gente que reciba la salvación y una paz que no teníamos, un gozo. Queremos que se llene. Los pastores que trabajan por el Evangelio en el exterior, bendígalos. Y gente que no ha podido recibir la salvación, nuestra familia, permítanos que ellos lo reciban. Y siendo hijos de Dios, cuando vivimos por el Señor, miles, millones de cosas nos ayudan. Y una vida feliz, bendita, permítanos vivir. Permita que la angustia, la enfermedad se vaya. Por la gracia del Señor. En el corazón de todas las personas que están en la misión Buenas Nuevas, queremos que sobreabunde su gracia. Le agradecemos. Le agradecemos. Oramos. Señor, en su nombre recibimos este 2023. Durante 2023. Queremos que libremente obre en nosotros y queremos ser sujetos por el Señor. Y queremos que haya una manifestación preciosa. Señor Jesús, gracias por esta bendición que ha otorgado a nosotros. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora estamos en el año nuevo. Que la bendición del Señor sobreabunde en todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Escucharon bien, hermanos? Sí, este año 2023, segundo de Reyes, capítulo 7, el versículo 9, ¿sí? No olvide. Luego, según esta palabra, somos como 4 leprosos. 4 leprosos, aunque no, como es inútil, ¿verdad? No muy frágil. Pero como 4 leprosos recibiendo el corazón de Dios, mientras cayéndose. Luego, y caminando, Dios trabajó grandemente. Entonces ahí llegando en el campamento de sirios, comieron, bebieron, después metieron sus bolsillos.
Entonces ahí abundantemente, ¿no? Comiendo, pero Dios ha dado un corazón. Ahí estoy bien, comiendo bien, tengo ropas, tengo casas, viviendo bien, pero yo si callo, ¿no? Si estoy callado, entonces va a llegar la maldición. Entonces ahí recibiendo corazón de Dios, comenzó a gritar, ¿no? Dar esas buenas nuevas, predicando el Evangelio. Dios salvó muchas personas. Entonces este año todos los hermanos somos 4 leprosos. ¿Sí? ¿Amén? Al principio estaba sentadito, sentadito, calladito, pero después recibiendo corazón de Dios, ellos predicando, gritando, llevando el Evangelio, Dios trabajó grandemente como instrumento de Dios. Este año todos hermanos sean instrumento de Dios. Amén. Sí, ahora entonces, también ahora por fin, ¿no? Llegó el año 2023, enero. Sí, entonces Dios todo trabaja en nuestra vida y bendice también como la oración del pastor, el siervo de Dios. Entonces hoy día es primer domingo, ¿no? Primer domingo del mes. Entonces nosotros realizamos, ¿no? Siempre primer domingo del mes y Santa Cena. Sí, entonces nosotros también preparamos, ¿no? Y entonces para el pan, ¿no? Diácono Eduardo Fernández va a orar para el pan. Diácono Eduardo Fernández. Luego, después del pan, ¿sí? Va a orar para el vino. Diácono René Ramos va a orar para el vino. Mientras los diáconos, también los guías de zonas, pueden adelantar para servir a los hermanos. Nos invitaremos, ¿no? Para el pan, diácono Eduardo Fernández, vamos a invitar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en este momento, una vez más, usted nos recuerda, Señor, cómo fue aquella vez, Señor, cuando usted, Señor, se sacrificó por cada uno de nosotros, Señor mío. Así es su amor, Señor, el amor tan incomparable, Señor, como de verdad, Señor, ese es su amor, Señor. Usted se sacrificó, Señor, su cuerpo, como fue, Señor, destrozado. Y gracias, Señor, a este sacrificio, Señor, a su amor, nosotros somos sus hijos, Señor. Nosotros aceptamos, Señor. De verdad, bendito Dios, nosotros somos ya parte de usted, Señor mío. Por eso en este momento queremos recordar, Señor, ese momento, Señor. Así usted, bendito Dios, Señor, su Hijo propio dio por nosotros. Muchas gracias, Señor mío, y así oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a entonar el himno número 100 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se abrió una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día
cruz. Mi corona Jesús me dará. Si a todos tomaron, hermanos, el pan. También los que están participando por Facebook, por YouTube, en sus lugares pueden preparar y servir, ¿no?, el pan, el vino. A través del recuerdo podemos y más, ¿no?, acercarse de nuestro Señor Jesucristo, cómo murió, cómo nos ha dado. Entonces todavía no recibieron el pan, levanten la mano. Todavía aquí falta. Ese lado falta, ¿sí? Ese pan es usted cuando tomando, comiendo, masticando, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como murió y sacrificó por nuestro pecado, ¿no? Entonces ahí recordando hoy día, ¿sí?, nosotros podemos agradecer, tener, ¿no?, mucho amor. Luego hace vivir para Él nuestro Señor. Entonces para el vino, diácono René Ramos va a orar. Vamos a invitar diácono René Ramos. No está. No está. Sí, aquí. Okay. Entonces, para el vino, entonces aquí diácono René Calle no está. Sí, para el vino, diácono René Calle va a orar. Oremos. Dios Padre, Señor, agradecidos por este año que nos brindó, nos regaló lleno de gracia, misericordia, así también este 2023, Señor, que nos otorga la oportunidad de acercarnos, la oportunidad de servir, la oportunidad de andar con el Evangelio, Señor. Una vez más estamos agradecidos y hoy una vez más acordamos, Señor, tomando el vino, que es símbolo de la sangre de Jesucristo, que limpia, lava, purifica, santifica la vida, la iglesia, el mundo entero. Padre, así agradecidos estamos una vez más y tomamos este vino orando y agradeciendo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llegó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí. Ya los hermanos todos ya recibieron el vino, o todavía no recibieron el vino. Levanten la mano. Ahí falta, sí, hermanos. Donde no recibieron el vino, puede levantar la mano. Y Santa Cena es una ceremonia, recordar, ¿no? Pero no puede dar la salvación. Mucho, ¿no?, compartiendo la palabra a través de diferentes ceremonias, ¿no? El bautismo, también Santa Cena, o también hablar el lenguaje. A través de esa situación, esas señales que piensan como recibir la salvación,
pero no es la salvación eso. En la Biblia, hablando, está escrito, ¿no? Exactamente, solo un recuerdo, ¿sí? La salvación solamente por la fe de Cristo, creer en la muerte del Señor Cristo que murió en la cruz. Ahí creyendo, ahí llega la salvación. Pero también necesario, ¿no? Santa Cena, el bautismo, todo ya tiene significado, hermanos. Entonces hoy día los hermanos ya todo, ya, ¿quién no recibió todavía el vino? Falta como 2, 3 hermanos. Si nuestra iglesia una vez al mes hacemos, ¿no? Santa Cena para recordar nuestro Señor Cristo. Jesús también dijo, ¿no? Donde predica el Evangelio, sí, ese hace recordar. Entonces, creo que ya todos ya recibieron, ¿verdad? ¿No? Entonces, voy a orar, luego terminamos Santa Cena esta mañana. Dios Padre, muchas gracias. Sí, imaginándonos como nuestro Señor Cristo, ahí estaba vivo en la cruz, pero ahí los soldados, y clavando a su mano, a su pierna, luego espina de corona, ahí poniendo su cabeza. Cada vez esa espina, sí, entrando a la cabeza de Cristo, sangraba, dolía mucho. También ese clavo grueso también entrando a la mano de Jesús, a la pierna de Cristo, le dolía a muchos. Pero como está escrito en la Biblia, mirando a los que van a recibir la salvación, podía aguantar, estaba muy feliz, contento. ¿Quién va a morir con ese amor? ¿Quién va a morir alegremente? Igual que Jesucristo. Único nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Este año 2023 escuchamos el mensaje a través de tu siervo. Somos 4 leprosos. En el mundo, ¿verdad? Una vida fracasada, una vida más peor, inútil. Pero como Dios, dando ese corazón de Dios hacia 4 leprosos, caminando, yendo, luego primeramente recibiendo la gracia de Dios, comiendo, bebiendo, teniendo muchas cosas, luego predicando el Evangelio a la ciudad y podía recibir la salvación. Muchas personas hasta el rey de Israel. Este año tiene mucha esperanza por ese mensaje de Dios. Dios Padre, en Bolivia también nosotros como leprosos, pero recibiendo el corazón de Dios, gritaremos, llevaremos el Evangelio, buenas nuevas. Dios va a bendecir a nuestro país Bolivia, también a Ciudad La Paz, luego los hermanos, usando como instrumento de Dios, permitiendo todas las necesidades. Gracias a Dios por esta mañana, por su mensaje, por su palabra. Agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, luego también, siempre, ¿no? Sí, y junto con Santa Cena, ¿no? Junto nosotros informamos, ¿no? El informe de la economía en la iglesia, que sepan los hermanos también muchas necesidades, y hermanos, escuchando ese informe también puedan orar. Entonces, diácono Jorge Parado va a dar el informe de la economía. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Feliz año 2023. Antes de dar el informe económico, voy a leer 4 versículos de la Biblia, que es por el año nuevo, para que puedan escuchar y puedan meditar, ¿sí? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Informe económico del mes de diciembre de la gestión 2022. Saldo al 31 de noviembre del 2022, teniendo un saldo de 409 bolivianos con 0,9 centavos. Ingresos, por ingresos hemos tenido un total de 29.361 bolivianos con 0,7 centavos. De acuerdo al siguiente detalle, diezmos, 16.321 bolivianos con 60 centavos. Ofrendas, 3.536 bolivianos. Otros ingresos, 9.500 bolivianos con 47 centavos. Egresos, hemos tenido un egreso de 28.895 bolivianos con 80 centavos. Servicios básicos, 1.064 bolivianos con 48 centavos. Apoyo para voluntarios, 4.200 bolivianos. Gastos vehículo, 4.138 bolivianos. Alquiler depósito, 400 bolivianos. Gastos radio, 1.050 bolivianos. Gastos Cristo TV, 2.100 bolivianos. Terreno Irpavi, 558 bolivianos. Gastos pasajes aéreos, 7.246 bolivianos. Apoyo iglesias, 7.078 bolivianos con 32 centavos. Eventos, 211 bolivianos. Otros, 850 bolivianos. Haciendo la diferencia entre ingresos y egresos, tenemos un saldo al mes de diciembre de 874 bolivianos con 36 centavos. Como podemos ver, hermanos, este 2022, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros y nos ha ayudado. Él siempre nos está ayudando porque a través de la guía de Pastor Andrés y a través de la guía de la iglesia está ordenado ya tanto la tesorería, en tesorería de grupos, quienes también de ellos recibimos el apoyo. Entonces, gracias al Señor por este 2022 que ha pasado, y este 2023 esperemos que en el corazón de los hermanos puedan hacer siempre ese agradecimiento, ¿sí?, de devolverle al Señor lo que Él nos da. Muchas gracias. Sí, en el año 2022, ¿no? Además, en el tiempo de coronavirus, había muy difícil, estaba muy difícil, ¿no? Pero los hermanos todos ofrendaron, apoyaron. Entonces aquí Ciudad de La Paz, Iglesia de La Paz, económicamente Dios todo cubrió. Entonces, escuchando informe de la economía, sin mucha necesidad, más, ¿no? Queremos llevar el evangelio. Entonces los hermanos también, Dios bendeciendo sus vidas, los hermanos también apoyando, ofrendando continuamente esa ofrenda, usaremos para el evangelio. Y amén, hermanos. Sí, muchas gracias. Entonces hasta ahí todo terminamos. Hoy es y también poco especial, ¿no? Escuchamos el mensaje de nuevo, año nuevo. Luego también queremos agradecer a los hermanos, todos, ¿no? Cómo estaban sirviendo. Entre todos los hermanos también, nosotros aquí queremos entregar, ¿no? Y premio, siempre le gusta premio. Preparamos iglesias, ¿sí? Los hermanos, hacia los hermanos que sirvieron a la iglesia, el evangelio. Entonces aquí presentado el hermano Jorge Salvatierra, puede traer la lista, luego sus ayudantes pueden preparar. Sí, ya faltan, hermano Jorge Salvatierra, luego sus ayudantes pueden ir adelantar. Y tal vez aquí los hermanos mirando, ¿por qué será hay panetones, no? Canastones, así. Si alguien pregunta, ¿verdad? ¿No? Sí. Si pueden adelantar, venir, adelante, salir. Entonces ahí, hermano Jorge Salvatierra, aquí va a dictar, ¿no? Sí. Y queremos entregar a todos los hermanos porque apoyaron, ¿no? Sirvieron muy bien, pero no podemos dar todo, ¿verdad? Siempre. O sea, entre los hermanos, ahí nosotros, y pensando, orando, y elegimos, ¿no? Entonces, según la lista, hermano Jorge Salvatierra, pueden dictar, ¿no?
Sí, entonces hay los hermanos que ya su nombre está en la lista, puede adelantar, entregaremos ese premio. Sí, tengan todos ustedes muy buenos días y vamos a empezar, ¿no?, a entregar estos premios gracias al apoyo de los hermanos de las empresas que también tienen los hermanos acá en la ciudad de La Paz y por ende lo hemos sumado por categoría, ¿sí? Los hermanos que aportan, los hermanos también que vienen y apoyan a la iglesia es muy importante, aunque todos apoyamos, pero quisiéramos, como decía Pastor, darle a todos premios, pero solamente a algunos le vamos a dar. Sí, le pedimos entonces a nuestro colega Josué que justamente nos pase la lista. Sí, le comento que es un poco difícil escoger, ¿no?, entre todos los hermanos porque todos queremos que se lleven premio. Sí, en la primera categoría, indicarle de que alistemos los panetones, sí, tenemos 3 panetones. E invitamos en esta oportunidad a Aarón Mamani Mancilla, sí. Los recibimos con un fuerte aplauso porque es uno de los que vienen y apoyan justamente al área de staff. Ahí está, también para la fotografía correspondiente, ¿no? Le pedimos también ahí que posen, porque realmente esto se queda grabado en la memoria y en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Ahí está entonces. Bien, vamos a invitar también a otros niños en esta oportunidad que se van a hacer acreedor de un panetón y se llama la niña Rebeca Álvarez Sánchez, ¿sí? La recibimos con un fuerte aplauso también, porque también es motivo. Desde muy pequeños ellos ya vienen a la iglesia, sirven al evangelio y también ponen en práctica todas y cada una de las actividades que se realizan aquí en la iglesia. Nuevamente, démosles aplauso. Ahí está la foto, ¿no? Importante la foto, ese recuerdo. Sí. Rápidamente hacemos mención a la niña Zulgi Bonifaz Vilca. La recibimos con un fuerte aplauso también, ¿no? Estamos en categoría niño en estos momentos, haciendo la premiación oficial, realmente dándole estos panetones ahí. La mamá, el papá por ahí también puede llamar, ¿no?, rápido para que pueda recoger. Zulgi Bonifaz Vilca. Sí, estamos en estos momentos en la categoría de niños. ¿Sí? Desde muy temprana edad pueden recibir también ellos. Vamos entonces a la segunda categoría. En esta ocasión también los hermanos en esta oportunidad van a recibir algo muy importante de la librería de acá de la iglesia, que son los principales signarios. Y vamos a recibir en esta oportunidad al hermano Isidro Salina, que venga con un fuerte aplauso porque se va a llevar justamente uno de los signarios. Él apoya en el área de transporte, ¿no? Acá la iglesia, día a día también él está pendiente en esta oportunidad. Nuevamente démosles un fuerte aplauso. También pedimos también a la hermana Daniela Primavera García, ¿sí?, que pueda pasar. Se va listando en esta oportunidad el diácono Alberto Mamani también para recibir un ignario por parte de la librería de la Misión Buenas Nuevas, ¿sí? Ahí está entonces el regalo. También invitamos a la hermana Elizabeth Valverde, con un fuerte aplauso. Se va listando la hermana Talía Kisber, que también va a recibir un premio en esta oportunidad, ¿sí? Invitamos entonces a la hermana Talía Gisbert. ¿No ha venido? Sí, no está presente hoy. Sí, vamos entonces, invitamos a la hermana Irma Mamani Condori. Pero va a recibir su esposo esta mañana, ¿sí? Ahí está entonces, le va a llevar el regalo. Su esposo Froilán Poma. Con un fuerte aplauso, ¿sí? Vamos a invitar también al diácono René Ramos Carlos. ¿Sí? Se vaya preparando. Invitamos en esta oportunidad al hermano Carlos Adrián Copavilla, ¿sí? Con un fuerte aplauso. Ahí está entonces el hermano Carlos Adrián Copa, ¿sí? Vamos a la siguiente categoría,
Vamos a la siguiente categoría, esta vez también gracias por el apoyo a la librería de la Misión Buenas Nuevas. Invitamos a la hermana Mercedes Cultipa Poma, ¿sí? Vamos a entregar los calendarios. Ahí démosle nuevamente el fuerte aplauso. Y se va preparando el diácono Eduardo Fernández Vilca, ¿sí? Recibimos con un fuerte aplauso entonces al diácono Eduardo Fernández Vilca. También se va a ser creador de otro calendario. Invitamos rápidamente a la hermana Lourdes Mary Patti Alcón. También invitamos en esta mañana a la hermana Laura Yucratito, ¿sí? Quien se va a llevar un calendario también hasta su casa, gracias al apoyo de la librería de la Misión Buenas Nuevas. Rápidamente también invitamos, sí, ya viene por ahí a la hermana Laura Yucratito, quien también se va a llevar un calendario por el apoyo también, ¿no?, a los trabajos que se realizan dentro de la iglesia. Invitamos también con un fuerte aplauso a la hermana Paula Giovanna Aquiapasa, ¿sí? Con un fuerte aplauso igual vamos a recibir a la seminarista Paula Giovanna Aquiapasa Cari. También un trabajo arduo realmente que realiza, ¿no?, en beneficio de la Misión Buenas Nuevas. Bien, por última categoría en esta oportunidad vamos a hacer mención que se van a entregar certificados y canastones, ¿sí? También a los hermanos que en estos momentos vamos a dar a conocer los nombres. Invitamos con un fuerte aplauso al hermano José Luis Yucratito, ¿sí?, en estos momentos, por el apoyo también que realiza a la Misión Buenas Nuevas. ¿Sí? Ahí está entonces. Desde el segundo lugar entonces invitamos a la hermana Juana Mancilla Ramos, ¿sí? Fuerte los aplausos. Luego también vamos a invitar también a la hermana en esta oportunidad, al hermano Rodrigo Kisber Catunta, ¿sí? ¿Quién es? Rodrigo. Sí, ahí está por el apoyo también, ¿no?, a la misión en esta oportunidad. Recibimos también y invitamos a la hermana Noemí Sara Sánchez Jiménez. Hermana Noemí Sara Sánchez Jiménez. Invitamos también rápidamente al diácono Jorge Waldo Parrado Mercado. Fuerte los aplausos. Rápidamente también invitamos a la diaconisa Marta Villanina. ¿Quién es? Marta Villanina, diaconisa, ¿sí? Sí,
Ahí está entonces. Y por último, realmente el primer lugar, recibimos con un fuerte aplauso al hermano José Luis Yucratito. Así de esta forma realmente se ha dado la premiación oficial en esta hora de la mañana. Muchas gracias. Terminando este año 2023, no solamente yo, ¿no? Todos los hermanos en ese lugar, recibiendo certificado de agradecimiento, que ustedes todos apoyaron muy bien, sirvieron, pero no podemos dar, por eso todos, algunos nomás recibieron, pero cuando terminan de ese año, más hermanos que estén en ese lugar. ¿Sí? Amén, hermanos. Sí, entonces anuncio, ¿sí? Anuncio, hermanos. Y queremos explicar, también pido sus oraciones de sobre compra del terreno a Chachicala. Entonces un tiempo el dueño no quería vender, ¿sí? Tenía poco de situación. Pero hablando otra vez, ¿no? Queremos hablar. Mañana reuniremos con el dueño, ¿no? Entonces tiene situación de deuda al banco, ¿no? Es su lugar, ese dueño, pero no es mucho. Todo averiguamos, abogados, también consultamos. Entonces haciendo muy bien contrato y podemos hacer, dice. Pero como hablamos, ¿no? Ese lugar grande, ¿no? Todo es un lugar muy hermoso. Un monto es muy elevado. Entonces ya decidimos ofrenda decidida, varios hermanos están participando, ¿no? Pues ahora estamos ahorrando un monto si queremos hacer contratos. Entonces, como nosotros última reunión habló, por lo poco dinero que ahorramos, primero entregando, luego con el dueño junto pagando al banco, asegurando bien así en esa manera. Entonces, y va a permitir primero en su lugar realizar los cultos. Solo culto, ¿no? Domingos, miércoles. Un monto puede ser como 10% de monto totalidad, si lo que tenemos y primeramente pagando hacer contrato. Entonces los miércoles culto, domingo podemos realizar allá, va a permitir. Entonces cada vez no puede llevar silla, por eso va a dar un espacio, guardar sillas, equipo, todo. Hasta algunas personas, ¿no? Alguna persona que se queden allá. Luego completando 30%, después un mes, puede ser 3 meses. Si ahí completando 30%, entonces podemos trasladar ya allá, vivir todos. Entonces todos los lugares no podemos usar. Cuando pagamos, ¿no? 30% de monto totalidad, solo primer piso, conoce primer piso, ¿no? Anteriormente hicimos culto especial, todo completo, primer piso. Luego atrás, parte de atrás, un depósito, ¿no? Ahí todo podemos usar. Sí, ahí entonces podemos hacer culto de niños, los seminaristas, los voluntarios, podemos acomodar allá. Entonces ahí y recién podemos vivir allá. Luego, el resto, 70%, eso es ahora una situación grande, ¿no? Entonces el mayor monto era, pero el dueño anteriormente pidió dentro de un año. Entonces dentro de un año es un monto muy alto para nosotros. Entonces, los directivos, diáconos hablando, no se puede, es difícil, es un riesgo. Por eso, como nosotros un monto apoyando, ¿no? Sí, a ese señor que debe del banco, luego negociaremos, ¿no? Que dé más tiempos, 2 años, máximo 2 años. No quiere, entonces nosotros tampoco queremos arriesgar, no queremos. ¿Sí? Dejaremos en la mano de Dios. Si el dueño acepta 2 años, entonces poco más alivia. Claro, cada mes, durante 2 años, 24 meses. Luego aportando mensualmente también, no es fácil, ¿no? Pero más o menos será. Entonces vale la pena, ¿no? Por la fe, nosotros avanzar. ¿Sí? Entonces Dios también va a ayudar, nosotros confiamos. En esa manera, ¿no? Mañana queremos reunirlos, luego informaremos, ¿no? A los hermanos.
Cualquier pregunta, duda, también aquí a mí, también aquí tesorero, a los diáconos. Aquí a de zona también, nosotros explicamos, ¿no? Si tal vez no sabe muy bien directo, puede llamar a mí, aquí tesoreros, y preguntando, explicaremos. Entonces este año, ¿no? Queremos ver la obra de Dios. Por la fe, ¿no? Nosotros llevaremos el Evangelio a un lugar más amplio, grande. Tenemos muchos proyectos. Ese lugar limita, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? ¿No? Entonces queremos hacer, los hermanos también apoyen, ¿no? Por sus oraciones. Sí, ¿está bien todos, hermanos? Sí, muy bien, eso pedimos oración. Luego anuncio ahora. Ahora campamento mundial no está cerca. Sí, un mes, ¿no? Un mes. Todavía hay tiempo, hermanos. Entonces inscribiéndose todos para Colombia y Argentina. Dos países, todo puede ir. También entre dos, también le gusta más, ¿no? Ahí puede ir un país, no hay problema. Entonces ahora oficina, terminando atrás, mesa de inscripción, estamos preparados, puede consultar. Entrada tal vez poco cuesta, entrada es como $100 y cubre hospedaje, alimentación, estadía del país, Colombia y Argentina. Quieren mejor hotel también, hay opción. Algunos quieren, ¿no? Más comodidad en el hotel, entonces también. Sí, entonces la oficina tiene informaciones, también estamos averiguando para Colombia vuelos, muy económico también, ¿sí? Terminando fin de año, nuevo año, entonces está ofreciendo más económicos. Entonces luego también bus también, anteayer hermano Víctor, ¿no? Sopachuy, viajó a Argentina a apoyar parte de la construcción, necesita en Argentina, entonces como un bus leito, ¿no? Leito, ¿sí? 3 filas, ¿no? Entonces todo cubriendo, hay como 700 bolivianos, ¿no? Ahí gastó. Pasando el tiempo, ¿no? Dios va a bajar más, ¿no? Estamos esperando, luego averiguando. Entonces ahí los hermanos pueden inscribirse, luego desde ahora, ¿sí? Poco a poco puede pagar, un golpe, también tal vez muy difícil, por eso lo que Dios permita, poco a poco aquí pagando a la oficina, ahí completando también puede lograr participar juntos. ¿Sí? Todos los hermanos, no solo viajar este año por la fe, cada uno más lleve. ¿Cuántos? Algunos me dicen, ¿por qué uno, pastor? Yo tengo 10, quiero llevar 10. Dice, está bien, 10 quiere 10 llevar, no hay problema. Pero mínimo uno, sí o sí, invitando, llevando, escucharán el Evangelio. ¿Está bien, hermanos? Sí, está bien. Entonces, hoy día todo normal, ¿sí? Todo normal. Terminando, ahora culto, reunión grupal. Luego culto de la tarde, también 3 de la tarde, hermanos. Los hermanos también cuando visitan a su familia, también como el mensaje del pastor, el siervo de Dios, es el Evangelio. Solo abra la boca, Dios va a trabajar, dice. ¿Escucharon, no? Problema es, así, yo no sé muy bien, me da vergüenza. Luego, callado. ¿Sí? Pero cuando abre la boca, cualquier cosa hablando, Dios va a trabajar, dice, a través de los hermanos. Por eso, visitando a su familia, pariente, todos abren. ¿Qué abren? La boca luego, y predicando, llevando el Evangelio, Dios va a trabajar. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces ahora todo terminamos este año, ¿no? Culto, año nuevo, ¿sí? Con el mensaje del pastor Oxupá, todos los hermanos guardando, trabaje Dios en su vida. Entonces ahora reunión grupal, ¿no? Cada reunión grupal realizamos. Termina, muchas gracias, hermano, terminamos.